Hola, ¿qué tal, fans del K-Pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro episodio número 25 de K-Pop Cast con Ale y el Carlos. Como sabrán, hace una semana les avisamos que no íbamos a estar subiendo episodio porque pues tuvimos ahí unas inclemencias del tiempo. Literal, vivimos un par de días en la era del hielo y no teníamos luz, no teníamos internet, no teníamos gas, pasamos mucho frío y ya lo predijo la monividente que iba a venir un frente frío muy fuerte y es verdad. Pero aquí estamos. Y como es característico de la ciudad donde vivimos, después de estos días gélidos se van a venir días muy calurosos. Ajá, pero mire. Entonces, ahí les encargo a las personas que son alérgicas que se cuiden bastante. Como el Carlos. Entonces, vamos a empezar nuestro episodio. Como siempre, vamos a presentarnos. Primero vas tú. Yo soy Ale Musiño. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ale Musino. Síganme en el TikTok. Ahí pongo muchas noticias y hago en vivos y está cool. Y hace videos bien chistosos. Aquí les voy a poner también mis redes sociales. Como ya saben, mi nombre es el Carlos. O bueno, todo el mundo me dice el Carlos. Y también les voy a poner aquí mis redes sociales para que me sigan. También recordarles que nos sigan en todas las redes oficiales de nuestro canal. Aquí también les voy a poner un bannercito para que nos sigan. Estén al pendiente de todas nuestras publicaciones, de todas nuestras notificaciones. Activen campanita de todos lados para que estén al pendiente de todo lo que publicamos. Y también les recordamos que en esta semana, ahora sí tenemos una novedad, ya tenemos una nueva plataforma en la cual ya pueden escuchar nuestros episodios de podcast. Se suma Deezer a estas nuevas plataformas para que nos puedan escuchar. Entonces ya tenemos un total de Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, YouTube. Entonces ya tienen bastantes opciones de donde nos puedan escuchar. Y bueno, vamos a empezar nuestro episodio platicándoles que va a ser un episodio bastante interesante. Creo que es un episodio que algunas personas ya nos lo habían comentado, sobre todo en los lives que hace Ale, para que también recordamos que martes y jueves hace lives en su TikTok a partir de las 8 y media. Y en alguna ocasión pues ahí las personas nos dejaban ahí comentarios de que pues querían un episodio relacionado con este tema que vamos a platicar. Y también queremos mencionarles que pues era un tema que pues desde que iniciamos este proyecto pues estábamos bastante interesados en poderlo crear. Y particularmente si somos fanáticos de esto que vamos a platicar hoy, así que ya, empieza. Vamos a empezar nuestro podcast como cada uno de estos episodios. Fans del K-Pop, bienvenidos a su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-Pop. En este episodio les platicaremos sobre un formato televisivo que se ha popularizado a nivel mundial. Un fenómeno que a todos los seguidores de la cultura oriental nos ha hecho llorar, reír y enojar. Algo que se ha popularizado fuertemente en los últimos años. Hoy hablaremos sobre los doramas. ¡Los doramas! Yo creo que si eres K-Popper no puedes no seguir los doramas, o creo que hay una fuerte relación entre ver doramas y escuchar K-Pop. Ajá, y creo que no solo la gente que escucha K-Pop, sino la gente que nos gusta la cultura oriental, siempre sabemos que son los doramas. Y al menos hemos visto uno en nuestra vida, en algún momento. Y hay algo que alguien dijo alguna vez y se me quedó mucho en la mente. Ni Big Bang pavimentó el camino, ni Super Junior pavimentó el camino, ni BTS pavimentó el camino, los doramas pavimentaron el camino. Porque si ustedes se ponen a pensar, muchas de las personas que empezamos a escuchar K-Pop fue porque antes vimos una serie. O al menos algunas o la mayoría de las personas que yo conozco que escuchan el K-Pop es porque vienen de una serie oriental, ¿no? Entonces los doramas, como bien dice el Carlos, es como una parte importante de este gran mundo de la cultura coreana, oriental, etc. Sobre todo de la gran ola coreana, que pues muchos ya lo hemos platicado, sobre todo en el episodio donde platicamos sobre la historia del K-Pop. A este concepto que se le conoce como la ola coreana es una de las características más fuertes y sobre todo más importantes, y que con cada vez que pasa el tiempo, va ganando mayor relevancia. Entonces, inclusive yo personalmente veía este tipo de programas, obviamente no coreanos, antes de escuchar el K-Pop, y fue por ahí donde yo empecé a introducirme un poquito sobre el tema de los doramas. Pero ahorita vamos a platicarles más a fondo sobre esto. Pero bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es un dorama.
Un dorama como tal, pues para quienes no conozcan y sea la primera vez que nos están escuchando, básicamente es una serie televisiva. Es una serie televisiva obviamente creada con contenido y producción asiática. Normalmente estas producciones son de países pues muy populares del continente asiático, tales como China, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Japón, entre otros. Entonces yo ya les platicaba que así rápidamente les platico esa experiencia o el primer contacto que tuve con los doramas, que básicamente fue, yo pues antes veía bastante anime y en una de esas ocasiones me topé con este concepto de anime dorama en una página de internet. Entonces se me hizo curioso entrar a esa sección que decía doramas y me di cuenta que eran series televisivas. Normalmente eran series televisivas cortas hablando de en cuanto a cantidad de capítulos. Y la primer dorama que vi fue un dorama bastante fuerte porque hablaba sobre el tema del acoso y del bullying estudiantil. Entonces fue el primer contacto y luego ya después, cuando ahora sí ya conocí el K-pop, me di cuenta que también de este lado, bueno, de aquel lado del mundo, en este caso en Corea del Sur, se hacían este tipo de producciones que también hablaban sobre temáticas muy similares. ¿Ok? Básicamente estas temáticas pues hablan de cualquier tipo de tema. En este caso tenemos doramas o series televisivas que nos pueden hablar de historias o sucesos históricos. Tenemos historias que nos pueden hablar sobre temas estudiantiles, que en este caso de amor, inclusive sobre el tema de historias de drama, donde a lo mejor tenemos esta historia donde tenemos una familia pobre que batalla en el día a día para conseguir y que de alguna forma alguno de sus integrantes llega a la cima del éxito, etcétera. Entonces ahorita vamos a platicarles un poquito cuáles son los tipos de doramas más comunes que existen. ¿Okay? Entonces ahora bien, vamos a platicarles de dónde viene la palabra dorama. Que la palabra dorama viene del término inglés de radio drama, que al final era un concepto que se tenía por allá de los años 20. Como saben, en esa época la comunicación no era a través de una televisión, sino era a través del radio, del radio, y lo que hacían para entretener a la población era hacer pequeñas historias en diferentes episodios que se transmitían por el radio tal cual. Entonces había personas que hacían ciertos personajes, había un narrador que iba contando la historia, hacían sonidos y todo esto era, como les digo, a través del radio. Entonces toda la gente o la mayoría de la gente se sentaba enfrente del radio a una determinada hora y estaba escuchando como todas estas historias. Conforme fue avanzando la tecnología, llegaron los años 60, donde las televisiones ya eran mucho más, pues era mucho más común que estuvieran en las casas de las personas, ¿no? Y empiezan a trasladar estas historias que se hacían en este formato solo a través del oído, ahora a una parte ya de actores, de staff, de producción, de muchas otras cosas, a un formato audiovisual. Audiovisual, esa es la palabra. Y si nosotros nos remontamos un poco a lo que pasó en Corea, en los años 60, cuando ya terminó la guerra de las dos Coreas, empezó Corea del Sur a empezar a hacer como este tipo de formatos ya en su país, ¿no? Porque ya se hacía en otros países asiáticos, pero Corea empezó allá por los años 60. Y prácticamente el término dorama se popularizó a nivel, pues, Asia. Entonces, cualquier país que hiciera este tipo de series eran llamadas doramas. Entonces, la palabra viene de radio drama. Y también otra definición que encontramos es que la palabra dorama es la pronunciación o la transliteración de la palabra drama. En este caso, ¿qué significa transliteración? Significa que cómo lo pronunciaría una persona de origen asiático la palabra drama. Por eso es que se dice dorama. Un asiático normalmente lo diría como durama, ¿no? Dorama. Por eso es que se dice así. Y ya acá en este lado de occidental, pues ya lo adaptamos así como un estilo de serie televisiva. Y antes de pasar como a la historia de cómo empezaron los doramas, etcétera, pues sí me gustaría como platicar un poquito las principales diferencias que yo encuentro entre los dramas y las series televisivas de este lado del mundo.
Que creo que son bastantes. Son bastantes, pero una y la más importante creo que es la duración de la serie o del programa. No me refiero a cada capítulo, sino al número total de episodios. Normalmente estas series son, si nosotros lo vemos de este lado, bastante cortas porque tienen alrededor de 16, 20 capítulos. Ya si se extendieron muchísimo, 25 capítulos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en México lo que son las telenovelas tienen cientos de capítulos que cuentan una historia bastante larga. Entonces creo que esa es una de las principales diferencias. Otra es la duración de los episodios. Los episodios son un poquito más largos, duran alrededor de 1 hora y cachito. Cuando yo empecé a ver doramas fue como de, ¿por qué está tan largo? ¿A qué hora se acaba? Y una telenovela dura alrededor de 40 minutos, 45 minutos y bueno, los comerciales, ¿no? También otra característica de los doramas, ahorita todo lo que comentaba Ale, es que acá de este lado del mundo estamos acostumbrados que cuando una serie es popular se hacen diferentes temporadas o se hace una cantidad de temporadas dependiendo del éxito que tenga esta serie. O sea, tenemos series que como Grey's Anatomy que van por la, no sé, ya va yo casi por la 20 serie, la temporada 20. Muy buena. Y es una serie que empezó por ahí de los principios de los 2000, entonces pues es una serie televisiva que ya va para los 20 años de grabación y de producción, y es algo pues que nosotros pudiéramos considerar normal, pero en aquel lado del mundo pues normalmente las series duran una temporada, cuando nos dejan así como que más o menos picados, dos temporadas y ya. Y ahorita yo creo que actualmente ya se está manejando un poco más el tema de hacer una segunda o hasta tercera temporada. Love Alarm, que ya va a empezar. Entonces, pues ahí por ahí, esa es una de las grandes diferencias. Muy bien. Ahora bien, vamos a platicarles también cuál es la historia de los doramas, o en este caso, cuál fue el primer dorama producido y transmitido en la televisión coreana. Ya les platicaba Ale que por ahí alrededor de los años 60, pues Corea del Sur empezó a producir y a crear sus propias series televisivas. Pero, pues bueno, pues ya sabemos que veníamos de una época pues un poco conflictiva, y obviamente Corea venía reponiéndose de todos los estragos que pasó por los años de la guerra. Entonces, pues bueno, la cadena televisiva que actualmente se llama KBS, pero en aquel entonces solamente era un canal de televisión, produjo el primer dorama que se llamó Guktomari. Este dorama es un dorama de época. Para quienes no sepan qué es un dorama de época, pues es una serie televisiva que está ambientada en una época de, pues en este caso, pues ¿cómo se le llamará? Como de la época feudal. De los reyes. De los reyes. De los emperadores. Así es, en donde pues habían dinastías y cosas así por el estilo. Entonces, obviamente este dorama o esta serie televisiva no tuvo tanto éxito. Esto por un factor muy característico. Ahorita ya les platicábamos el tema de la guerra. Pues realmente la población en general no tenía todavía acceso a una televisión. Por lo tanto, los puntos de rating pues no eran tan altos porque realmente pues poca gente tenía acceso a la televisión. Entonces pasaron los años y por ahí alrededor de los años 80, pues ya que se hizo más fácil el acceso a tener una televisión, pues ya los doramas empezaban a ganar mayor popularidad. En este caso, la serie televisiva Amor y Ambición en el año de 1987 fue una de las series más populares de aquellos tiempos. En este caso se menciona que tuvo alrededor de 78 puntos de rating, cosa que actualmente pues ya las televisiones ya no pueden generar. Y, o sea, era de la magnitud de esa serie, era prácticamente el 100% de su población se sentaba a ver esa serie, ¿no? Ese dorama. Entonces, pues sí, empezó el primer dorama en Corea del Sur en los 60, sin embargo se empezaron a popularizar hasta los años 80. Así es. Entonces, básicamente, como comentábamos, prácticamente estos puntos de rating básicamente menciona que el 80% de las personas que tienen acceso a una televisión, ese 80% veía esa serie a la misma hora. Entonces es algo bastante interesante. Ahora vamos a platicarles sobre los tipos de doramas. Ya les platicábamos que pues, hoy ya brevemente sobre los doramas de época o también de pues, dramas tipo melodramas. Entonces, pero hay una gran categoría de doramas que pues hay catálogo para cualquier persona. Ahora sí de que, como dicen, en gusto se rompen géneros.
vamos a ir platicándoles los tipos de doramas y básicamente un breve resumen de qué trata cada uno. ¿Quieres empezar tú? Sí. Bueno. Los más populares, y creo que es uno que todos hemos visto en algún momento de la vida, son los dramas románticos. Mis favoritos. Mis favoritos. Estos dramas prácticamente cuentan la historia de una pareja que pasa del del odio al amor, y son los más comunes. O sea, se odian al principio, empiezan a conocerse y al final terminan amándose. Algo que también es muy característico de los doramas, al menos de los coreanos, es que existe un triángulo amoroso. Siempre existe la protagonista o el protagonista y dos personas están como en juego por el amor de esa persona. Entonces es muy común tener a un protagonista secundario que al final se queda sin su amor. Entonces siempre acabas como con un dolorcito aquí en el pecho, ¿no? Y de los más populares que tenemos es Boys Over Flower, Flower Boy, Ramen Shop. Creo que The Garden Secret. Creo que algo que podríamos mencionar también ahorita que lo comentaste de este triángulo amoroso, algunos podrían pensar que esta tercera persona sería como un antagonista y no. O sea, no es una persona que muchas veces haga cosas negativas, al contrario, siempre es como que está para la otra persona cuando el otro no está disponible. Y bueno, es un poquito complicado de explicar. Si nosotros lo vemos de este lado del mundo, en las novelas siempre hay un villano o una villana que le hace la vida imposible a los dos protagonistas. En el caso de los doramas, no. Las dos personas que luchan por el amor del protagonista son tan buenos que al final, cuando tiene que decidirse por uno, tú te quedas así como de pobrecita. Entonces eso también es algo muy característico de allá y que es muy diferente a lo que nosotros vemos en Latinoamérica al menos. Así es, y también normalmente estas dos personas que luchan por el amor de la otra persona, uno por lo regular llega a tener una actitud un poquito más ruda o seria y otro un poquito una actitud más extrovertida y romántica, que es donde juega una encrucijada muy complicada para el protagonista escoger con quién se va a quedar. De este tipo de dramas, ¿cuál te ha gustado a ti más? Creo que a mí el que más me ha gustado, yo creo que podría ser, híjole, muy buena pregunta. Yo creo que Boys Over Flowers creo que es uno de los más emblemáticos que puedo recordar, porque sobre todo tiene una temática también un poquito fuerte, entonces, y fue de los primeros dramas que vi, entonces yo creo que podría decir que ese es de mis favoritos. Yo no sé si Answer Me 1988 entra en este tipo. No, o sea, ¿verdad? Sí, o sea, es que pero, sí tiene una historia de amor, pero no se centra ahí. A ver, ¿cuál sería? Siento yo que entra más en los de época. O sea, ahora estoy viendo uno que se llama Bajo la lluvia. Ese podría ser un drama romántico y está súper padre, está en Netflix, véanlo, está bastante cool. Bueno, y de ahí nos brincamos a los doramas musicales. En este caso, normalmente este tipo de doramas no son como lo que nosotros podríamos conocer como High School Musical, que normalmente este tipo de doramas realmente no es que sean un musical en sí, sino que la temática del dorama pues habla sobre la música. Normalmente tenemos este tipo de doramas en donde el protagonista o alguno de los personajes principales tocan una banda, tiene la intención de audicionar para estar en algún grupo y prácticamente la historia se enfoca en ello. En este caso, por poner un ejemplo, no sé si recuerdas el dorama Heartstrings, que fue un dorama... Donde sale Jeon Yong-hwa, uno de nuestros doramas favoritos. Y Park Shin-hye. Porque a mí me gustó mucho ese dorama porque la historia trata de esta muchacha que estudia en una escuela y conoce al chico popular, que en este caso el chico popular es Jun Yong-hwa, que él es el típico estudiante popular, pero que no le interesan las muchachas de su generación. Él está enamorado de una de las maestras y obviamente él es músico. Obviamente en la vida real también es músico, él tiene una banda, participa en una banda, pero él en el dorama también toca en una banda y tiene este propósito de ser músico y pues obviamente pues lograr su sueño de tener su propia banda. Y obviamente pues pasan ahí diferentes cosas, pero realmente el dorama en sí, como les platicaba, no es un musical, simplemente la temática gira en base a la carrera musical del artista.
De hecho también tenemos otro ejemplo como Dream High, ¿te acuerdas? Donde sale JB. JB, que son doramas en donde prácticamente... Y hasta sale JYP ahí como, sí, como maestro, ¿no? No, como intendente. Uh-huh. Pero después se dan cuenta que está cool, la verdad están padres. No son musicales completamente, pero giran en torno a la música. Luego tenemos los dramas dramáticos, aunque se escuche rara las dos palabras juntas, pero son donde todo mundo sufre, donde todo mundo está en el drama, en la tragedia y en todo eso, y al final pues sí es un drama que tiene al amor como eje. Sin embargo, todo lo demás sale mal. Si ustedes me preguntan, esos dramas son más parecidos a los que tenemos en Latinoamérica, las novelas, las telenovelas. Y aquí tenemos clásicas, Sonata de Invierno, Escalera al Cielo. Entonces son dramas como un poquito más de sufrir y de llorar todo el tiempo. Luego de ahí pasamos a los doramas de comedia romántica, que estos son también bastante populares porque son temáticas más enfocadas para gente joven, adolescentes o adultos jóvenes. Y la temática de estos doramas son pues básicamente temas divertidos en donde a lo mejor pueden estar situados en una escuela o a lo mejor personas que están en un ambiente laboral ya en sí. Pero realmente es donde ves este tipo de actuaciones como que un poquito torpes del protagonista, en donde a lo mejor trata de quedar con uno de los chicos populares, pero luego a lo mejor es un poquito torpe y a lo mejor esa torpeza de la persona llama la atención del chico popular. Entonces tenemos ejemplos como You're Beautiful, Playful Kiss. Me gustan esos, a mí me dan risa. Así es. Y luego tenemos los dramas históricos, que también estos son muy relevantes porque están ambientados en alguna época antigua. Y como saben, había reyes, emperadores, etcétera. Entonces son muy interesantes porque aparte de hablar con el dialecto que se hablaba en ese entonces, la vestimenta que utilizan, las locaciones que utilizan son muy muy llamativas. Y creo que estos son los dramas que más en cuanto a presupuesto meten como para que salga bien el dorama tal cual. Y pues de estos también hay muchísimos. De hecho hay uno en donde actuó V en su momento, pero bueno, de los más importantes está La diosa del fuego, Yoongi, 300 años de amor, The Moon, Embarrassing the Sun. Entonces hay muchísimos dramas de este tipo. Y también cuando tú ves en las aplicaciones que se encargan como de este tipo de transmitir este tipo de contenido, también los tienen así hasta señalados, dramas históricos. Y creo que es un segmento también bastante popular, sobre todo ya para la gente adulta en Corea del Sur, porque en este caso pues ya les tienen temáticas un poquito más serias, ya no son dramas que son como que de comedia romántica, hablan sobre el tema de dinastías, peleas por el poder, cuestiones y cosas que realmente pasaron. Hay algunos que están inspirados en cosas que realmente pasaron. De hecho, no sé si el dorama Kingdom esté considerado dentro de un dorama de época histórico. Es que no sé, bueno, ahorita platicamos un poquito de eso, pero bueno, después de eso también tenemos los dramas de cocina, los dramas médicos, los dramas policíacos. O sea, hay como muchos tipos ya muy específicos, pero otro que creo que es de los más populares son los dramas estudiantiles, que se basan las historias en personas que están estudiando algo. Uno que ahí es donde entra a lo mejor uno de mis favoritos, que es Answer Me 1988. También creo que The True Beauty pudiera entrar también en este género. Y creo que esos son de los más populares porque igual van como aplicados a un grupo más joven en general, o sea, a un público más joven, y al final ellos son los que a lo mejor consumen más K-pop, etcétera, ¿no? Y ya por último de la lista que nosotros encontramos aquí están los doramas de fantasía, que en este caso los doramas de fantasía, pues ya como su nombre lo dice, son historias pues ya donde el protagonista a lo mejor tiene algún poder como Goblin, etcétera, en donde pues normalmente pasan cuestiones que no pasarían en la vida real, básicamente lo podemos generalizar. Y que también tienen historias bastante peculiares y que son muy pues muy diferentes, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados de este lado del mundo.
Y yo, no viene aquí en la lista, pero yo agregaría algo que estamos viendo más común últimamente, que son los dramas basados en webtoons. Por ejemplo, Kingdom es un webtoon, True Beauty es un webtoon, que al final es un formato como de manga, cómic, etcétera, pero en un formato digital, que tiene historias tan buenas que las empresas que se encargan de hacer televisión compran los derechos de ese webtoon y lo trasladan a la pantalla. Los más populares que tenemos ahorita es True Beauty. True Beauty fue un exitazo como webtoon y al final se compra, y también la serie estuvo bastante cool. Entonces, y sobre todo ya hay planes a futuro para crear nuevas series inspiradas en webtoons. Un webtoon, para quienes no conozcan, pues es una historia dibujada, es como si fuera un cómic, un manga, en donde pues obviamente son historias creadas por personas comunes y corrientes. Inclusive tú, si estás ahorita escuchando este episodio y tienes a lo mejor la idea, tú puedes a lo mejor entrar a una de estas plataformas, hacer tus propios dibujos y crear tu propia historia. Y si tiene éxito, pues muy probablemente esta historia pudiera ser trasladada a la pantalla. Bueno, no a la pantalla grande, pero a no una sé serie si televisiva. existan películas basadas en webtoon. Pudiera ser otro podcast. Podríamos investigar de eso. Y pues al final estas series están tan bien hechas y son de una calidad muy superior que empiezan a popularizarse fuera de los países donde se originan. Entonces ahora lo que vemos es un fenómeno a nivel mundial, donde estas series son bastante aceptadas a pesar de estar en un idioma que no es tan común, porque estando en Latinoamérica es muy fácil ver series gringas o ver series canadienses o a lo mejor inglesas, y tú estás acostumbrado a verlas en inglés. Pero ya que la gente esté aceptando series que vienen con idiomas que no son tan comunes de este lado del mundo, pues la verdad habla de que son de tan buena calidad que están siendo aceptadas por todos. Y pues tenemos una lista de los doramas más populares que son internacionalmente, ¿no? Bueno, dentro de esta lista vamos a mencionarles los primeros 5 que encontramos. Primero es Jewel in the Palace, o Joya en el Palacio. Del 2013. Del 2003. El segundo 2003. es Full House, que es del 2004. Coffee Prince, que es del 2007. Esa sí la vi. Boys Over Flowers, que es del 2009. Clásica, todos hemos visto esa. Y The Secret Garden en el 2010. Y por último vamos a mencionarles los 5 doramas que han tenido mayor aceptación en Corea del Sur. En primer lugar está Goblin. En segundo lugar, Crash Landing on You, que ese la verdad lo vi el año pasado y sí me gustó bastante. Doctor Crush, luego The Sentence of the Sun, y luego en quinto lugar The Moon Embracing the Sun. Ahorita les platicábamos que The Moon Embracing the Sun es un drama de época que ya tiene bastantes años. Y así como en la música, también tenemos premiaciones que son muy importantes para los actores, los productores, los escritores de este tipo de series. Así es. Una de las premiaciones más importantes en Corea son los Seoul International Drama Awards, que en este caso la primera emisión que se generó de estas premiaciones fue en el año 2006. Ya actualmente van 15 emisiones que se han realizado y normalmente se hacen año con año para celebrar lo más importante en la televisión coreana. Obviamente una de las categorías más importantes es celebrar, por ejemplo, los dramas que han tenido mayor popularidad internacionalmente, mejor actriz, mejor actor. Y una de las cosas que también el Carlos y yo platicábamos es que casi todos los doramas tienen un OST original. Por eso decimos que los doramas vienen muy de la mano, a lo mejor con el K-pop o con la música coreana, porque al final crean canciones y crean piezas para ambientar todos estos programas, ¿no? Entonces por eso es tan importante y por eso van tan de la mano. Muchas veces contratan a personas que son muy famosas o que tienen mucho éxito para que canten la canción principal de las series, y hay cantantes que se hicieron famosos por interpretar una canción de un drama que fue muy popular. JK va a cantar escribió la canción de un drama que se va a transmitir en Japón. Vi cantó una canción también de un de drama Itaewon Class.
Entonces, como comenta Ale, es una relación bastante interesante en la cual obviamente estas canciones, si tú no conoces el K-pop, pero tú ves este tipo de doramas, te va a generar un clic el escuchar este tipo de canciones. Y yo creo que podría asegurar que casi de inmediato hace que vayas y busques información sobre esa canción. Al menos de nuestro lado podemos confirmar que muchas veces cuando vemos algún dorama siempre hay una canción que nos gusta y de inmediatamente vamos a buscar de qué artista es y todo eso. Y obviamente ya como ya tenemos algo de conocimiento, pues ya sabemos que es una canción de solista de algún integrante de algún grupo o alguna colaboración, etcétera. Sí, es muy común que artistas de K-pop canten este tipo de canciones. Y bueno, para finalizar, es tan popular este género televisivo que plataformas como Netflix está generando una bolsa para invertir en desarrollar este tipo de series exclusivas para Netflix. Entonces, pues es algo súper rentable. Algo que también pasó aquí en México fue que hay un productor muy famoso de novelas que se llama, estaba casado con Niurka, déjenme acuerdo, Juan Osorio. Juan Osorio se fue a Corea, trajo algunas historias y las tradujo a un formato telenovela, ¿no? Ya no eran 20 capítulos, fue una telenovela completa, pero estaba basada en una serie de allá. Entonces, es algo que hacen increíblemente bien y es algo que nos gusta mucho, disfrutamos mucho y agradecemos la calidad que nos dan con este tipo de series. Y aparte se nota que conforme pasan los años el presupuesto en producción de este tipo de series cada vez es más grande. Ahorita les platicábamos, por ejemplo, de una serie que al menos en cuanto a producción me sorprendió bastante, que es Kingdom. Realmente tuve los capítulos de esta serie y cada capítulo es como una película. Y según yo, Descendants of the Sun, Descendants of the Sun, es de los doramas más caros que costaba de que 2 millones cada capítulo, una cosa así. Entonces al final es producciones increíbles. Así es. Otra característica de este tipo o de la popularidad de este tipo de doramas es que no solamente nos bombardean con los OST que ya mencionaba Ale y con estas historias que tienen muy buena aceptación y una temática bastante única, sino que también nos invaden con este tipo de productos que son característicos y que también se colocan de manera estratégica y que se pongan visualmente en los doramas. Hablamos, por ejemplo, de bebidas, de lugares, cafeterías, tipos de comida. Por ejemplo, en ¿cómo se llama la serie que me gustaba? La que vimos hace poquito. It's Okay Not to Be Okay, era Subway. Era Subway y luego, por ejemplo, tenías también un restaurancito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vendían pollo frito y luego ya ese tipo de productos o de comidas se hacen bastante populares y llegan a, inclusive ya actualmente en la ciudad donde nosotros vivimos, ya se abren restaurantes ofreciéndote ese tipo de comida para que tú puedas tener como que ese mismo tipo de experiencia. Marketing. Entonces realmente el que tú veas a una persona comiendo carnita asada así en su asador o comiendo un ramen o cosas así, ese tipo de cosas están colocadas con un propósito de darte ese antojo y que realmente te motive a buscar ese tipo de productos o bien viajar hasta aquel país para que puedas vivir toda esa experiencia. Ya nada más antes de cerrar, quiero comentarles que un dato interesante es que en México el primer dorama que fue transmitido en televisión fue en el año 2000 y fue un dorama que se llama Todo sobre Eva. Es un dorama pues igual de drama romántico, de comedia romántica, pero pues fue bastante interesante porque realmente este dorama se transmitió por un canal de televisión pues no tan popular y pues fue doblado al español. Ahorita actualmente mencionaba Ale también la popularidad de Netflix en querer producir este tipo de doramas y ya ahorita también es muy común ver que este tipo de contenido ya se doble al español. A mí me gusta verlo en coreano, pero a mi mamá, por ejemplo, sí le gusta verlo en español. Hay personas que a lo mejor no les gusta estar leyendo subtítulos. O te pierdes cosas. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál es tu dorama favorito? 3, 2, 1. Yo creo que
3, It's 2, Okay 1. Not to Be Okay. ¿Qué? Es que no agarraste curva. Yo creo que es de los que más me han gustado. Mi drama favorito es Answer Me 1988. Véanlo, sale Park Bo-gum, sale la niña que canta en... Bueno, platícale rápido Sistar. de qué trata el dorama. No, no es Sistar, ¿cómo se llama? Bueno, el dorama está ambientado en 1988 y cuenta la historia de un grupo de amigos que van juntos a la escuela y que viven situaciones en lo que van haciéndose adultos. Y está padre porque sí está como basado en una historia romántica y hasta el último capítulo descubres quién es quien se casó con la protagonista. Está súper padre, se los recomiendo. Y creo que fue la segunda o la tercera emisión que se hizo, porque la primera creo que fue en Sí, el como año... que hay... Es como una serie de doramas que se llaman Answer, y está Answer 1995, la del 88, creo que está la del 97, pero mi favorita es... La del 88. Y ahorita yo les platicaba de It's Okay Not to Be Okay. Creo que es un dorama que en lo personal las actuaciones fueron muy buenas, y algo que me gustó bastante fue la temática de la estabilidad de la salud mental. El tema, por ejemplo, de tratar con personas de pues que tienen, ¿cómo se le llama esa condición? Autismo. Entonces, y obviamente la producción del dorama en sí es muy buena, los efectos que tiene, todo visualmente en ese dorama también es muy bueno. Inclusive, por ejemplo, habla también de la historia de una persona que tiene problemas de salud mental, pero es una persona muy famosa porque crea historias para niños, o sea, cuentos para niños. Y a mí algo que me gustó bastante fue cómo en el dorama animan esos pequeños cuentos que ella va contando en la historia, entonces es algo bastante bueno. Y pues déjenos en los comentarios o escríbanos en nuestras redes sociales cuál es su dorama favorito, qué dorama nos recomiendan, y obviamente es un tema bastante amplio que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Así que si tienen algún dato interesante o algo que quieran agregar a este podcast, adelante. Inclusive déjenos también en los comentarios cuál fue el primer dorama que vieron. Nos gustaría saber pues si también, o de qué época también empezaron a ver ese dorama. Y listo, muchas gracias por vernos y escucharnos. Y bueno, hasta aquí dejamos el episodio. Muchas gracias por escucharnos o por vernos. Aquí abajo les vamos a poner las redes sociales si nos están viendo desde YouTube. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas, para que puedan escuchar, activen las notificaciones, y nos vemos la siguiente semana para escuchar y a platicar sobre un nuevo tema. Bye. Bye.